La de las callejas, estrechas y blancas, la que cuando pena se pone a cantar. La de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad. La de Machado y Camarón, la del compás por derecho y la de partirse el pecho porque sobra corazón. La de Levante y Poniente, la que se salta las leyes. Bueno, hemos mantenido el empleo y la economía. Hemos protegido a las personas trabajadoras y a las empresas con los ERTE. Hemos subido el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros. Un 30% más, en cuestión de 3 años. Hemos sacado para adelante la reforma laboral. Se han quedado cosas en el tintero y lo sabemos desde este espacio. Pero se ha vuelto a instaurar la ultraactividad. Los convenios sectoriales, el despido, se ha quitado el despido por baja laboral. Se han eliminado la mayoría de las causas por las cuales se podía hacer un contrato temporal. En los últimos meses estamos viendo todas y todos como los contratos indefinidos son más del 45%. Hasta no hace mucho no superaban nunca el 8, 9, 10%. Por tanto, modificarse la reforma laboral se ha modificado. ¿Todo lo que queremos? No, porque hemos prohibido los despidos durante el COVID. Hemos garantizado prestaciones a las personas autónomas por primera vez en este país. A las empleadas de hogar. En este país, durante los meses fuertes de la pandemia, se han estado pagando desde el SEPE hasta 5 millones de prestaciones. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hemos suspendido los desahucios. Hemos garantizado la prórroga de los arrendamientos. Sabéis que los arrendamientos, como mucho, pueden tener una subida de un 2%, aquellos que se renueven ahora. Nos imaginamos si los arrendamientos que se estuvieran produciendo ahora tuvieran que subir en función del IPC, ahora que lo tenemos en el 8 y pico, cerca del 9. Por tanto, una medida totalmente positiva para las clases populares, para los trabajadores y las trabajadoras. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. De pasión, cada viernes cuando hacían la rueda de prensa del Consejo de Ministros nos echábamos a temblar, porque cada viernes nos quitaban algo más. Nos robaban la cartera, nos robaban los derechos, nos robaban el derecho a soñar, a vivir. Ahora, recientemente, ya no relacionado con la pandemia, sino como fruto del cumplimiento del programa, del acuerdo programático con el Partido Socialista, se ha aprobado la reforma laboral. Ya ha explicado Rafa qué supone la reforma laboral. Rafa, que es sindicalista como yo soy sindicalista también de Comisión Obrera de la Renfe. Y conocemos bien eso. Se ha aprobado esta reforma laboral. Es verdad que a nosotros nos hubiera gustado que fuera mucho más avanzada, obviamente. Pero no tenemos que olvidar que nosotros no gobernamos solos. Nosotros tenemos 35 diputados y diputadas en el Congreso de los Diputados, que es justo el 10%. Y con ese 10% estamos sacando oro, estamos sacando agua de un pozo seco. Porque, queridas compañeras y queridos compañeros, nosotros podemos echarnos aquí a explicar qué es lo que es el gobierno de Juanma Moreno Bonilla. Y nos quedaremos cortos. Podríamos estar hablando una semana de lo que supone ese gobierno y nos quedaríamos cortos. Como cosas que teníamos ya consolidadas, que nos pensábamos que nunca íbamos a perder, las estamos perdiendo. O nosotros hace 10, 15, 20 años podríamos pensar que iban a estar los centros de atención primaria cerrados, que íbamos a tener que esperar semanas para ver a un médico de cabecera, que íbamos a tener que esperar 2 años para que nos viera un especialista. Eso hace no mucho era impensable. Cosas que ya queríamos que no nos iba a quitar nadie, nos las están quitando. Estamos viendo cómo se están desmantelando toda la sanidad pública en beneficio de la privada. Seguramente los grandes fondos de inversión, que son propietarios de la mayoría de las empresas privadas de sanidad, estarán muy contentos con el señor Bonilla.
La de la mezquita y la del espeto, la de la barquita entre el sol y el mar, la de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, Velázquez, Paco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón, la surrealista más real, la del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero, la que revive a la poesía en nuestros sanitarios todos los días durante el tiempo que duró la pandemia y el confinamiento a las 8 de la tarde, cuando nos animaban a salir a la calle a aplaudir al personal sanitario, y luego cuando impulsaron homenaje al personal sanitario, eso les quedó precioso. Pero lo que no nos dijeron es que mientras hacían eso con una mano, con la otra mano ya estaban articulando el despido de 800 de ese personal sanitario. 800 profesionales de la sanidad que fueron despedidos cuando ni siquiera había terminado de pasar la pandemia, cuando estábamos en el último coletazo o en uno de los últimos. Y no les tembló la mano. No les tembló la mano para ponerlos en la calle. Pero claro, con la otra mano hacían palmas. ¿Qué decir de la atención primaria? Cualquiera de nosotros lo ha sufrido en sus propias carnes. Yo el otro día, mi hijo tuvo una gripe y después de la gripe le quedó una tos bastante importante. El día 2 de junio me metí en Salud Responde para pedir una cita y me la daban para el 15 de junio. Mi hijo ya no tiene tos, se la ha curado sola. Entonces, cualquier persona que nos oiga entiende que esto no es algo que nos hayamos sacado de la manga, esto es algo que estamos viviendo día tras día. No tenemos acceso inmediato a la sanidad, a la asistencia primaria, ni siquiera a esa. A alguien se le ocurrió la genial idea de incorporar en un mismo área sanitaria, en el área sanitaria sur de Córdoba, a los hospitales de Puente Genil y de Montilla, que desde el 1 de febrero dependen administrativamente del Hospital Infanta Margarita de Cabra, que actualmente gestiona 260.000 personas. 260.000 personas gestionadas desde un solo hospital. No hay que ser muy listo, muy lista, para saber que eso tiene dos consecuencias inmediatas. La primera, un aumento de las listas de espera. Pero para esto ellos tienen una solución, que es desviar a la sanidad privada. Emplear fondos públicos para beneficiar a la sanidad privada. Y ya lo están haciendo. Cuando llegamos al hospital para hacer algún tipo de prueba o de intervención, siempre se nos dice lo mismo. Señora, usted necesita una ecografía. Si va al hospital X, hospital privado, se la hacen pasado mañana. Pero si quiere usted que se lo hagamos aquí, tiene que esperar 3 meses. Claro. Las personas tenemos nuestros ideales, ¿no? Y intentamos defenderlos, pero es que estamos hablando de salud, y la salud es lo más importante que tenemos, con lo cual, a lo mejor una persona que esté en la defensa de la salud pública, cuando llega al hospital y se encuentra con esta disyuntiva, tiene que agachar su orejita, guardarse sus principios e ir a la sanidad privada, porque depende de eso su vida y su bienestar, y con eso están jugando. Os decía, 2 problemas: incremento de las listas de espera. Pero el segundo problema es otro que a ellos les importa un pimiento, que es las condiciones de trabajo del personal sanitario de ese hospital, que se han desbordado. O sea, el personal sanitario del Hospital de Cabra está ahora mismo que no sabe a dónde acudir directamente. Están sacando adelante cosas que material y físicamente son imposibles, pero gracias a su esfuerzo se están implicando para que esa falta de diligencia de las administraciones públicas no recaiga sobre los usuarios y sobre las usuarias. Los grandes olvidados de la sanidad en el programa y en el proyecto político de Moreno Bonilla han sido las personas que tienen algún tipo de trastorno o de enfermedad mental.
Estas personas son las grandes olvidadas. El otro día nos reuníamos con el Foro de Salud Mental de Córdoba y un señor, Isidoro, él es abogado y va en silla de ruedas porque tiene un grave problema de movilidad. Y él decía, cuando yo llego a algún sitio a dar una clase o a dar una conferencia, a mí todo el mundo cuando ve mis problemas de movilidad intenta ayudarme. Pero cuando vemos a un enfermo de salud mental pululando por aquí, ninguno de nosotros probablemente intenta ayudarle. Lo que quiere es que se vaya. A su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Nadie te va a querer como... Pero cualquier persona que viva en Andalucía entenderá que lo de la emergencia climática no es un cuento que no hemos inventado los de izquierda. Es que estamos aquí a 40 grados de temperatura a las 10 de la noche. Y eso es una realidad a la que nos enfrentamos día a día. Cada vez fenómenos meteorológicos cada vez más adversos que dan lugar a los incendios de los que hablaba el compañero Rafa, a la sequía y a una calidad del aire cada vez peor. ¿Qué hace el gobierno de Moreno Bonilla para revertir todo esto? Primero, decir que estos son cuentos, que estos son ciclos del clima y que ahora pues el clima tiene este ciclo, ¿no? Y luego lo que hace pues es irse a Doñana y expoliarla, a pesar de que la justicia europea ya nos ha llamado varias veces la atención diciendo que tenemos que dejar de sobreexplotar ese terreno. Pero como es rentable, no importa, lo seguimos expoliando. Manuel también ha hablado de la ganadería y de la agricultura. Nosotras, como bien ha dicho él, defendemos un modelo de agricultura y de ganadería tradicional. Un modelo tradicional que no esté reñido, por supuesto, con los avances tecnológicos en la materia, pero que sea respetuoso tanto con el medio ambiente como con los trabajadores y trabajadoras del entorno. Los jornaleros también tienen derechos, Y a la señora ministra ha recibido amenazas de muerte cuando ha dicho que va a mandar a los inspectores a los campos. Eso no es bueno, Cuando hay tanto miedo por una inspección es porque las cosas no se están haciendo del todo bien. Nosotras creemos necesario que hay que dedicar una partida presupuestaria para el relevo generacional en los campos y en la agricultura, en los campos y en la ganadería, y también para que la mujer se pueda incorporar al campo y a la ganadería. Tenemos que adoptar medidas para proteger nuestros productos y nuestras denominaciones de origen. El otro día decía nuestro coordinador provincial, Sebastián, en Espejo, que en esta provincia tenemos 7 denominaciones de origen. 7, eso es una barbaridad. Pero nosotras no disfrutamos los beneficios de esas denominaciones de origen. Nos dedicamos a hacer lo duro, la extracción de la materia prima. Y luego el aceite se lo llevan a Italia, lo otro se lo llevan al otro lado, y son ellos los intermediarios son los que se enriquecen con nuestros productos. Y eso tenemos que revertirlo, porque somos los primeros, ¿no? Tendremos que incidir en que esos beneficios se queden en nuestros pueblos, se queden en nuestros barrios. Tenemos que desarrollar la ley de la que también hablaban mis compañeros, esa ley de la cadena alimentaria que pretende terminar con los precios injustos de nuestros productos y con la venta a pérdida. No podemos consentir que si un litro de aceite vale en el mercado 2 y pico, al agricultor se le pague el kilo de aceituna a 0,60 o 0,50 en el mejor de los casos. Volvemos a lo mismo. Si producirlo cuesta 1 euro, no me lo pueden pagar a 0,60, porque entonces estoy trabajando gratis. Y eso no puede ser, porque ¿cómo le explicamos a nuestros hijos que nos releven en el trabajo del campo? Imposible. Volvemos a incidir, volvemos a tener otra causa más para esa España vaciada. Necesitamos recuperar la industria igualmente en nuestros barrios, en nuestros pueblos. Hoy los trabajadores, hace unos días los trabajadores de Sumosol de Palma recibían ya por fin la noticia del cierre de su empresa, lo cual no solamente supone un drama personal para todos y cada uno de ellos, sino que es un fracaso social,
porque ese pueblo va a quedar sin futuro. Esa fábrica es el futuro del pueblo y el cierre de esa fábrica significa que los trabajadores y las trabajadoras del pueblo no van a tener recursos de vida en ese pueblo. Nadie te va a querer como Andalucía. Violada en la Feria de Córdoba, una de ellas apuñalada y asesinada en Montemayor y otra en Córdoba capital. Todo esto pasa mientras el presidente Moreno Bonilla convive plácidamente con aquellos que niegan las violencias machistas, que dicen que esos son unos inventos que hemos hecho las feministas para enfrentarnos a los hombres. Y esto, tenemos que decir que esto no es verdad, esto es una mentira. La mayoría de las mujeres comparten su vida con hombres estupendos, fantásticos y maravillosos, con los que comparten las labores del hogar, con los que trabajan, con los que cuidan y con los que son felices. Esto no va de una guerra de hombres contra mujeres. Esto es, o debería ser, la respuesta tajante y unánime de una sociedad civilizada contra aquellos que ejercen la barbarie, contra aquellos que cuando no pueden conseguir una cosa con amenaza, la consiguen con el apuñalamiento. Y esto hay que explicárselo a la señora Olona, porque la señora Olona y toda su camarilla son expertos en generar conflicto y en cabalgarlo. Hemos tenido que soportar que el señor Aguirre, consejero de Salud de la Junta, se refiriera a una técnica, como es una técnica o un proceso traumático para muchas mujeres como es el aborto, porque las mujeres no abortan porque les guste, las mujeres abortan porque la maternidad es una elección y es una elección que tienen que hacer ellas, que no se la puede imponer nadie, ni siquiera el consejero. Pues se ha referido a esa técnica como el chupetón, ¿vale? Para él un aborto es un chupetón. Eso, además de ser algo safio, vulgar, denota la falta de respeto hacia las mujeres y hacia ese... No se han molestado, no han movido ni un solo dedo para procurar los indultos de María Salmerón o de Juana Rivas, madres protectoras que han tenido que ir a prisión cuando los maltratadores ni la han pisado por defender a sus criaturas y no han hecho nada para evitarlo. Lo primero que hicieron cuando entraron a la Junta de Andalucía fue retirar la subvención a más de 240 asociaciones de mujeres, muchas de ellas del entorno rural. Tenemos que tener claro que las asociaciones de mujeres en el entorno rural salvan vidas, porque cuando hay una mujer en el pueblo que tiene un problema de violencia de género, acude a las asociaciones de mujeres. Y quitarle los recursos a esas asociaciones es condenar a las mujeres a que vivan en la desigualdad y a que convivan con la violencia de género. Les quitó la subvención a ellas y se las dio a las asociaciones ultracatólicas que se denominan Provida. Porque, señores y señoras, el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos es un gobierno provida. Pero provida uterina. Cuando el niño nace y necesita zapatos, y necesita cuadernos, y necesita bolígrafos, ahí votamos en contra del salario mínimo interprofesional para que los padres no puedan comprarle los test. Sería que ese voto lo ejerzamos con dos elementos fundamentales, con memoria y con esperanza. Memoria, como decía Manu, para recordar quiénes han votado en contra de todas las propuestas que se han presentado en este país para favorecer y mejorar la vida de la clase trabajadora. Quienes han votado en contra de los ERTE, de la subida del salario mínimo interprofesional, de la reforma laboral y de todas esas cosas que llevamos toda la noche contando. Decía, memoria, pero también esperanza. Esperanza para luchar por nuestra tierra, una tierra milenaria, una tierra llena de cultura, de patrimonio, una tierra inclusiva, de puerta abierta a la humanidad, de gente buena, que acoge y que cuida, que no es racista, que no es xenófoba, una tierra de mujeres,
de inmigrantes, de jóvenes, de pensionistas, de trabajadores y de trabajadoras. Una tierra que siempre fue mezcla de culturas, de religiones y de costumbres, que vivimos pacíficamente, respetándonos una a otra y aprendiendo la una de la otra. Una tierra que por fin merece tener un gobierno progresista que procure buenas condiciones de vida para los trabajadores y para las trabajadoras, para que realmente sea una tierra de oportunidades. Por ello, debemos convencer a nuestros familiares y amigos para que el día 19 nos den su confianza y voten a por Andalucía. Muchísimas gracias y buenas noches.